Hola a todos, this is Carmen introducing the second podcast of a series of 4. The first one is called When to Use, Part 1, the verb conocer and to meet. If you haven't listened to it and just got to this second part, please just stop it and go listen to it. Here on my webpage, I'm leaving you the link. If you are listening to me from a platform outside my website, remember my website is www.fluentinspanish.org and then go to the podcast section. You will need information from that first part to understand the second one. The third one will be called When to Use, Part 3, Saber versus Conocer, and Quedar versus Quedarse. And the fourth one, When to Use, Part 4, Encontrar versus Encontrarse, Ver versus Verse, and Reunir versus Reunirse. And remember, as usually, at my website you will find the transcript, translation, and vocabulary words for each podcast. Bien, en la primera parte de esta serie de podcasts estuve hablando de to meet y el verbo conocer a y conocerse. Lo que más me preguntan siempre los alumnos es ¿cómo se dice meet up with friends? En esta parte voy a centrarme en to meet with, to meet up y to meet up with. ¡Comenzamos! Los verbos preposicionales to meet with, to meet up y to meet up with. Los tres implican ver y conversar con alguien con quien has concertado previamente este momento en un lugar y hora concretos. To meet with. En el caso de to meet with, se usa sobre todo en reuniones oficiales, como reuniones de políticos y negocios. No solo, aunque sí mayoritariamente. Aquí la traducción preferida es reunirse. Donde en inglés dirías algo como The president is going to meet with the mayor, en español diríamos el presidente va a reunirse con el alcalde. Aquí ahora podrías decirme, pero Carmen, el presidente puede reunirse con el alcalde y que antes de ese momento nunca se hayan visto físicamente. Cierto. Por lo que el día en el que el presidente se reúne con el alcalde es también el día en el que el presidente conoce al alcalde. Aún así, decimos reunirse, porque probablemente lo que destaca es la importancia de la reunión y no que en esa reunión se conocieron. En el presidente va a reunirse con el alcalde, reunirse con es un verbo reflexivo. Y también puedes decir el presidente y el alcalde van a reunirse, que es un caso de verbo recíproco, reunirse. Expliqué estos conceptos y los conceptos de verbo pronominal y verbo no pronominal en la primera parte de este podcast. Si te sientes confundido, ve a la primera parte ahora y luego sigues con esto. To meet up y to meet up with. Continuamente veo en internet a personas preguntando cómo se dice let's meet up en español o búsquedas del tipo quedar con versus encontrarse con o encontrarse versus conocer. O la pregunta típica de entonces, ¿cuál es la diferencia entre quedar, quedarse y encontrarse? O entre conocerse y encontrarse. O entre encontrarse y quedar. No voy a hablar de conocer, porque ya sabes que no puedes usar conocer si has escuchado el primer podcast. Aunque sí, son varios los verbos que os plantean problemas, porque os falta información sobre cómo usarlos y con qué estructura. Pues bien, aquí lo explico. Número 1. Quedar con más persona.
Cuando hablamos de meet up y to meet up with, solemos hacer referencia a encuentros informales con amigos, familia, compañeros de trabajo, etc. Aquí, quedar con es la mejor opción en mi opinión. ¿Por qué? Porque encontrarse y verse da lugar a confusiones si no añades más información, y reunirse tiene otros matices que te explicaré en unos minutos. Además de que tiene el significado de to meet with, como acabamos de ver. Soy muy pesada con quedar con, pero es que verdaderamente es la única opción que no va a generar malentendidos. ¿A qué hora quedamos esta tarde? ¿Sobre las 6 en la cafetería? ¿Qué te parece? Con el significado de to meet up o to meet up with, el verbo quedar no tiene uso ni reflexivo ni recíproco, porque entonces significaría otra cosa. Así que sí, existe el verbo quedarse y lo veremos en la tercera parte de esta serie de podcasts. Se llamará When to Use Part 3, saber versus conocer, en quedar versus quedarse. Número 2. Encontrarse con y verse. ¿Por qué os comento que encontrarse y verse ocasionan problemas? Pues porque se usan también para cuando you bump or run into someone in a place. Así que no es un encuentro planeado. Como se usa en los contextos donde no fue planeado, meaning to run into someone, y en los que sí es algo planeado, meaning to meet up with, para usarlos tienes que estar muy seguro de que la oración que eliges está dejando claro tu mensaje. Si me dices, Julián y yo nos encontramos en el centro comercial. Encontrarse, verbo recíproco. O me encontré con Julián en el centro comercial. Encontrarse con, verbo reflexivo. Yo no tengo ni idea de cuál de las dos opciones es. Así que lo que va a ocurrir es que yo te voy a preguntar algo como ¿te refieres a que quedasteis en encontraros allí o a que te encontraste con Julián por casualidad allí? Lo mismo si me dices Julián y yo nos vimos en el centro comercial. Uso recíproco. Voy a tener que preguntarte lo mismo. No estoy segura. Te doy más ejemplos donde la información queda clara para tu interlocutor. Necesito irme ya porque mi novia y yo vamos a encontrarnos en el centro de la ciudad en 1 hora. Aquí el verbo es encontrarse y es recíproco. Necesito irme ya porque voy a encontrarme con mi novia en el centro de la ciudad en 1 hora. Aquí el verbo es encontrarse con y es reflexivo. Necesito irme ya porque mi novia y yo vamos a vernos en el centro de la ciudad en 1 hora. Aquí el verbo es verse y es recíproco. No hay posibilidad de confusión aquí. Estás indicando incluso el momento en el que ha quedado fijada vuestra cita. Para este audio ahora, por favor, y practica creando oraciones sobre tus próximas quedadas con amigos y familiares con el verbo quedar con. Ahora practica haciendo oraciones con encontrarse con y verse. Para esto necesitas ampliar la oración, dejar claro que estaba planeado y también necesitas recordar que en el caso de encontrarse es recíproco, encontrarse con es reflexivo y verse es recíproco. Sigue la estructura de los ejemplos que te he dado y construye oraciones similares. Número 3. Reunirse o reunirse con.
Con respecto a reunirse, no puedo decirte que nunca se use en contextos informales. Sí que se usa en contextos informales. Antes te dije que tenía ciertos matices. Esos matices son que generalmente lo decimos cuando se trata de una quedada que siempre es en el mismo lugar, con las mismas personas y o en la misma época del año. O quizás mensualmente o semanalmente. Creo que es un poco como together. Mis amigos y yo nos reunimos cada 31 de diciembre para pasar el día juntos antes de que cada uno se vaya con su familia a cenar. Reunirse, verbo recíproco. O me reúno con mis amigos cada 31 de diciembre para pasar el día juntos. Reunirse con, verbo reflexivo. Todos mis tíos, mis primos, mis padres y yo solíamos reunirnos en la casa de campo de mi abuela los domingos para pasar el día juntos. Reunirse, verbo recíproco. O mis padres y yo solíamos reunirnos con todos mis tíos y primos en la casa de campo de mi abuela. Reunirse con, verbo reflexivo. Por lo tanto, tiene cierto matiz de tradición o de frecuencia. ¿Ha quedado clara esta parte? Quedado clara. ¿Es otro uso de quedar, Carmen? No. Pues sí, y te voy a explicar mucho sobre quedar en la tercera parte de esta serie de 4 podcasts que voy publicando poco a poco. La tercera parte se llamará When to Use Part 3, saber versus conocer en quedar versus quedarse. Y la cuarta, When to Use Part 4, encontrar versus encontrarse, ver versus verse en reunir versus reunirse. De momento te recomiendo escuchar estas 2 primeras partes otra vez y practicar. Antes de continuar con el siguiente podcast, es imprescindible que todo esté ordenado en tu cabeza, porque en el siguiente episodio vamos a desordenarnos un pelín. Te espero. Remember where to find the transcript, translation, and vocabulary words for this podcast? It is at www.fluentinspanish.org.